como lo podemos ver aquí. Aquí pues vemos que este ya como tal es el consolidado del mes, comprendido entre el 21 de febrero y el 20 de marzo, que es cuando la NOAA, el Centro Internacional de Meteorológico de Estados Unidos, es el que pues digamos hace estos análisis. Y pues en ese último mes se puede ver que ese enfriamiento persiste, aunque con una intensidad menor. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, simplemente es como ese comportamiento de esa temperatura a lo largo de las semanas, y vemos que como a través del tiempo esa temperatura pues digamos se ha ido digamos disminuyendo. Como podemos ver, aquí se empezó el mes un poco más, empezó esa semana más fría la temperatura, y esa temperatura fría se ha ido digamos desvaneciendo. Hemos entrado como tal a una condición de neutralidad, que pues es paulatina. Este tránsito entre una condición de enfriamiento de fenómeno de la Niña a una condición neutra pues se va dando paulatinamente, ¿no? Aquí tenemos rápidamente lo que es la temperatura en profundidad, la temperatura subsuperficial del Océano Pacífico, entendiendo pues que aquí está la costa de Sudamérica, y aquí estaría digamos lo que es las costas asiáticas. Vemos que pues este enfriamiento que hace un par de meses pues era más profundo, pues digamos se ha ido reduciendo. Básicamente con los indicadores que pues ya lo he mencionado antes, pues no está de más mencionarlo nuevamente. Tenemos pues por lo general dos indicadores que pues de alguna forma son importantes y nos dicen cómo es ese comportamiento. Tenemos con el índice ONI, que pues el enfriamiento persiste. En las últimas lecturas pues se mantiene ese enfriamiento de la temperatura superficial del Océano Pacífico, y con este indicador MEI, que además de monitorear esa temperatura superficial del Océano Pacífico, pues también monitorea el estado de la atmósfera y el acoplamiento que existe entre ambas superficies. En este caso, pues para este último mes, pues se confirma que se mantiene ese enfriamiento, aunque como lo pueden ver, pues es un enfriamiento que pues se ha venido debilitando y pues ya se va acercando como tal a un valor neutral. Por otra parte, el Buró de Meteorología, que es el Centro Meteorológico de Australia, pues señala ya digamos en los indicadores que ellos manejan que como tal ese fenómeno de la Niña se está desvaneciendo a día de hoy por los valores de sus indicadores, pues ya mencionan que el fenómeno de la Niña ya está inactivo, ya digamos que los valores de temperatura que ellos manejan están dentro de un rango normal. Y eso pues digamos que también es importante. Todo esto básicamente para mencionar que pues el fenómeno de la Niña que hemos venido teniendo en los últimos meses pues está llegando a su fin, y en los próximos meses pues lo que esperaríamos es que se llegue a una condición neutral, como lo podemos ver en esta gráfica. En esta gráfica básicamente lo que tenemos es que para el trimestre la probabilidad de ocurrencia de esas fases es más fuerte para el fenómeno de la Niña en el trimestre comprendido entre marzo, abril y mayo. Sin embargo, si vemos el trimestre que estamos empezando en este momento, que sería el trimestre comprendido entre abril, mayo y junio, vemos que la probabilidad o que esa condición predominante sería pues propia de una condición neutral de temperaturas del Océano Pacífico dentro de un rango normal. Eso es básicamente lo que nos muestran estos centros internacionales con estos modelos de predicción. Hablando un poco de lo que fue ya el comportamiento de la temperatura de la precipitación para marzo del 2021, pues lo primero que quería mostrarles, que tal vez no lo he mencionado antes, pero pues aquí vemos cómo es el comportamiento de la precipitación por días en todo el territorio nacional. Y vemos cómo es la relación de la oscilación Maiden-Julian. Esta es una oscilación que pues digamos tal vez no la conozcan, pero pues básicamente se trata de una oscilación en la que pues hay una circulación de vientos en las que cuando hay una fase, en esta fase que pues digamos está de color verde, se favorece la formación de nubes, la nubosidad verticalmente, y esto pues digamos propicia el desarrollo de lluvias. Y la otra fase, digamos que resumidamente, ¿no? La otra fase consiste pues en esta otra sección que es la fase subsidente,
Y pues digamos que cuando está, pues no se inhibe el desarrollo de nubes y pues por consiguiente el desarrollo de lluvias. En ese sentido, pues lo que tuvimos es que en los primeros días del mes para Colombia estuvimos en una fase subsidente, en donde pues las lluvias fueron un poco bajas, como lo pueden ver en estos días, entre el 2 y el 5 de marzo, perdón. Y a partir del día 6 en adelante lo que tuvimos fue una fase convectiva predominantemente, salvo este pues, día donde tuvimos otra vez fase subsidente, pero pues predominantemente tuvimos fue una fase convectiva. Esto hizo que a lo largo del país pues se incrementaran las lluvias, que pues es muy importante. Seguramente ustedes lo vieron en noticias, muchos lugares del país, en varias partes de la región andina, hubieron excesos de precipitación. Y eso, pues digamos que es un factor que contribuye al desarrollo de esas lluvias como tal. Ya viendo un poco cómo fue el comportamiento de la lluvia para este mes de marzo, vemos que pues en términos generales y climatológicamente hablando, pues hablamos de ese periodo normal o ese promedio de valores de esos 30 años, que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero pues básicamente la climatología obedece a un periodo, a unos valores promedio que nos dicen cómo es el comportamiento predominante de, en este caso, la precipitación. Y vemos que sobre el litoral del Pacífico, así pues digamos las lluvias son un poco altas en comparación con el resto del departamento. Vemos que pues son valores de entre 400 y 600 milímetros aquí en esta parte de López de Micay, Timbiquí y por aquí una parte de Guapi. Y hacia esta parte central del departamento, en esta parte ya un poco más montañosa, las lluvias son un poco más bajas. Lo que tuvimos en marzo del 2021 fue un descenso en los valores de precipitación en esta parte del litoral, en estos municipios donde pues es más lluvioso el mes, que pues si ustedes recuerdan que en la presentación anterior del mes pasado se habló que en esta sección pues podría presentarse un descenso de los volúmenes de precipitación digamos en la predicción que emitimos para el mes de marzo. Y adicionalmente también habíamos hablado de pues, unos posibles aumentos de los volúmenes de precipitación en toda esta parte del departamento. Como pueden ver, pues las lluvias estuvieron muy por encima de lo normal, se presentaron volúmenes de precipitación bastante altos en toda esta sección del departamento, y pues digamos que sí se logró o sí se desarrolló que en esta sección hubiera pues ese descenso en los volúmenes de precipitación como pues lo habíamos comentado. Y en ese sentido pues tenemos este mapa que ya es el consolidado de la precipitación para marzo del 2021. La escala es la misma. Sin embargo, pues lo que cambia pues justamente es, por ejemplo, en esta zona en donde llueve normalmente de 400 a 600 milímetros, aquí vemos que la precipitación estuvo de 200 a 300. Sí se pudo apreciar ese descenso en los volúmenes de precipitación y en toda esta zona central del departamento, principalmente aquí en esta parte central, en donde pues se encuentra La Vega, Almaguer, si no estoy mal, aquí se presentaron algunas lluvias importantes, algunas lluvias bastante importantes respecto a lo que normalmente se presenta. Y eso es pues digamos que el comportamiento que tenemos de la precipitación para el mes de marzo. Para el mes de... este ya como tal es el consolidado, es un valor ponderado para todo el departamento, para todo el territorio del Cauca, y vemos que pues en términos generales se presentó un aumento en los volúmenes de precipitación, un 48% por encima de esos valores climatológicos para el mes de marzo, en donde pues sí es un poco más evidente como tal esos volúmenes de precipitación altos en una zona, como en esas zonas centrales que veíamos ahora. Aquí tenemos el comportamiento de la temperatura máxima para la ciudad de Popayán, en donde vemos que pues, esa temperatura máxima, esos valores altos que normalmente presenta el mes de marzo, estuvieron 0.6 grados por debajo de lo normal, 0.6 grados por debajo de esos valores de temperatura que normalmente se presentan para esta ciudad en general. Ya pues aquí hablando un poco, vamos a hablar un poco de lo que son las alertas ambientales vigentes. Estas son las alertas que hacen parte del boletín diario de alertas que emiten el IDEAM, y estas pues salieron hace aproximadamente una hora.
Vemos entonces pues que en las últimas 24 horas en estos dos municipios de Cauca, en Timbiquí y en López de Micay, pues se presentaron lluvias significativas, lluvias de 182 milímetros y 84 milímetros respectivamente. Digamos que aquí pues el IDEAN hace un monitoreo en qué zonas o en qué municipios del país se registraron lluvias superiores a 50 milímetros y pues sale esta selección de municipios en donde vemos que pues efectivamente en estos dos municipios las lluvias pues fueron bastante importantes. Adicionalmente, pues a causa de esas lluvias, pues en el momento existen alertas vigentes por, digamos, posibles desbordamientos de ríos y lluvias que pues puedan fortalecer ese desbordamiento de ríos o crecientes súbitas. En este caso, para el departamento del Cauca, pues tenemos crecientes súbitas en los ríos San Juan de Micay, Saijá, Timbiquí, Guapi y los afluentes que pues digamos están direccionados directamente con el Océano Pacífico. Adicionalmente, pues también se tiene alertas naranja y amarilla, que pues no lo mencioné ahorita, pero pues las alertas en este boletín de alertas se dividen en 3 niveles. El nivel más alto, que es el de alerta roja, el nivel medio, que es naranja, y el nivel más bajo, que es la alerta amarilla. Y vemos que pues para estas cuencas, las cuencas del Alto Cauca, pues hay, digamos, probabilidad también posibilidad de que de ocurrencia de incrementos súbitos en los niveles de los ríos, de estos ríos que están mencionados aquí en esta parte, en los ríos Orvejas, Piendamó y Palo. En ese mismo sentido, pues también tenemos alertas por pronóstico de amenazas por deslizamientos de tierra. Si nos fijamos aquí en el municipio de Timbiquí, aquí pues hay, digamos, una alerta roja por posibles deslizamientos de tierra. Tenemos en el Tambo, Insá y López, alerta naranja. Y en estos otros municipios, en Bolívar, Buenos Aires, Corinto, Guapi, La Vega, Popayán, digamos que en todos estos municipios que están mencionados acá y que pues ustedes pueden ver en toda esta parte oriental del departamento y aquí al suroriente, pues hay alertas amarillas por posibles deslizamientos de tierra. También pues tenemos reportes con afectaciones viales por deslizamientos en estas vías que pues digamos hacen parte del departamento del Cauca, en la vía pues digamos Popayán-Pasto, en estas Popayán Cali, está Mocoa Pitalito y Mojarras Popayán. Allí pues digamos se reporta como tal esas afectaciones viales por deslizamientos de tierra y pues también quería compartirlas con ustedes. Y estas son las alertas meteomarinas vigentes. Lo que tenemos es que pues en una parte importante del océano, del litoral del Océano Pacífico, en toda la costa pacífica, mejor dicho, tenemos pues un tiempo lluvioso que pues puede incidir en el comportamiento de las olas. En este caso, pues tenemos probabilidad de lluvias de moderadas a fuertes, con algunos casos de probabilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento. El día de ayer había pues una alerta amarilla que pues estaba presente justamente aquí al frente de la costa del Océano Pacífico en el departamento de Cauca, pero pues sin embargo hoy ya no está presente en las zonas aledañas, en los municipios de Nariño y Valle del Cauca, y pues digamos es importante también tenerlo presente que pues en estos días que se han activado un poco las lluvias en esta sección, pues puede presentarse este tiempo lluvioso y pues puede tener incidencia en el viento y en el oleaje. Adicionalmente, pues también traemos lo que es el índice de disponibilidad hídrica. Algo que pues no les mencioné es que la información de precipitación que les mostraba es preliminar, corresponde con los primeros 25 días del mes. Y pues tenemos este índice que nos muestra básicamente cómo es la disponibilidad o la oferta hídrica en el suelo para, pues digamos, todo Colombia. En este caso vemos que sobre la costa pacífica, pues digamos que hay una buena disponibilidad de hídrica en el suelo, como en toda esta parte central del departamento, pues principalmente aquí sobre la costa, donde pues hablamos de una condición muy húmeda de humedad en el suelo, que pues se debe principalmente a esas lluvias que se han activado en los días anteriores y digamos en estos días como ayer o hoy que ha llovido bastante en esta zona del país.
Ya pues hablando un poco de lo que esperamos, lo primero pues para mostrarles el pronóstico semanal, esto pues hace parte del boletín semanal para el sector agrícola, y lo que tenemos es que pues se espera para pues todo el departamento una condición lluviosa y una condición de lluviosa con probabilidad de tormentas eléctricas en toda la semana. Como pueden ver, digamos aquí pues estamos a día martes y pues la alerta o pues digamos ese pronóstico está pues para todo el mes, para toda la semana, perdón, hasta el día domingo. Entonces, pues también para una invitación para que pues estén atentos a todas estas alertas y pues digamos en los territorios en los que se encuentran de posibles lluvias importantes. Ya hablando un poco de lo que nos espera, ya lo que es la mirada nacional, no sé si alguien iba a decir algo. Ok, vale. Pues digamos que en términos generales, lo que esperamos o lo que se espera en el territorio nacional para abril es que pues digamos las lluvias pues tengan un valor cercano a los valores climatológicos, que digamos el comportamiento de la lluvia sea similar al que se presenta, al que se presenta en este mapa que tenemos aquí, que es el mapa climatológico, lo que normalmente ocurre en los meses de abril. Entonces, como podemos ver, entonces en toda esta sección, pues digamos, aledaña, en Nariño, en el Huila, en el Valle del Cauca y en el Tolima, pues digamos que no se esperan condiciones ni, pues digamos, de incremento en las lluvias ni que se presenten por debajo. Se espera una condición normal en toda esta región. En ese sentido, lo que tenemos, ya puntualmente hablando de Cauca para el departamento, para este mes, para el mes de abril, es que pues las lluvias en esta sección oriental del departamento, en esos tres municipios que hemos venido mencionando, aquí en Timbiquí, López y en Guapi, pues digamos que las lluvias se aumentan, ¿no? Si recordamos ahorita, pues hablábamos de que en esta parte, perdón, en esta parte norte se presentan lluvias entre 400 y 600, aquí ya vemos que pueden alcanzar hasta los 800 milímetros en toda esta parte norte del departamento, en esa parte noroccidental, y aquí hacia el sur también se incrementa esa parte donde llueven entre 400 y 600 milímetros. Igualmente, toda esta parte, toda esta sección, digamos que durante marzo, que es un poco menos lluviosa, en abril se incrementan las lluvias, aquí pues ya son un poco más importantes, entre 150 y 200 milímetros, y lo que esperan, digamos, de acuerdo con estos modelos, es una ligera señal de una posible disminución en los volúmenes de precipitación respecto a estos, que son los que normalmente se esperan, y se espera, pues como tal, un descenso de entre un 10 y un 20%, digamos que es una señal un poco baja, no son valores, digamos, como tan altos, sí, tan altos en que se pueda disminuir la precipitación. Y eso pues ya lo podemos ver un poco más detalladamente en este mapa que tenemos aquí a mano derecha, que es como tal el valor esperado de precipitación para abril del 2021. Si nos fijamos, se observa que pues en esta parte puede presentarse una ligera disminución en los volúmenes de precipitación, que esta parte, que por ejemplo llueven entre 600 y 800 milímetros, se reduce un poco. Sin embargo, pues se espera que pues se mantenga, digamos, como esa tendencia a que sea un mes, o pues digamos que sea una temporada de esta magnitud de lluvias, ¿no? De lluvias entre superiores a los 400 milímetros en toda esta parte. Y en el resto del departamento sí ya se espera pues una condición de precipitación similar a la que normalmente se presenta. Algo similar sucede en el mes de mayo, como lo podemos ver acá. Mayo es aún más lluvioso en toda esta parte de la costa pacífica, en toda esta parte del litoral. Vemos que aquí las lluvias, incluso en esta parte principalmente, los volúmenes se incrementan, llueven entre 800 y 1000 milímetros, y esta parte que era un poco más baja, un color más claro, pues aquí ya la vemos con valores entre 600 y 800 milímetros.
Y vemos adicionalmente que en toda esta sección central del departamento las lluvias se reducen un poco, vuelven a ese color amarillo con volúmenes entre 100 y 150. Aquí en esta parte del centro norte, como nororiental de Cauca, y aquí en esta parte que limita con el departamento de Nariño. Lo que los modelos de predicción nos presentan es, pues, digamos, una probabilidad de que, pues, en términos generales se va a presentar una condición de precipitación similar a la que se presenta, pues, digamos, normalmente durante los meses de mayo, salvo esta sección, esta parte de aquí que limita con el departamento del Huila. Estamos hablando en esta parte, por ejemplo, del municipio de Insá, por acá Totoró, Popayán, si no estoy mal, están ubicados por esta parte. Algunos municipios por acá también hay una ligera señal de que pueden presentarse una disminución, y es una disminución que tendría nuevamente un porcentaje de entre un 10 y un 20% respecto a estos valores que normalmente se presentan. En ese sentido, pues sí. Ah, sí, sí, en esta parte por acá, sí, señor, sí, muchas gracias, sí, es verdad. Entonces, en estas secciones que pues aquí están, en estas partes que están aquí de color, de ese tono amarillo como claro, es donde se esperaría un descenso de entre un 10 y un 20% de lo que normalmente se presenta. Y en ese sentido, pues ya tenemos aquí lo que es ya el consolidado, los valores esperados para el mes de mayo. Como podemos ver en toda esta parte, desde el centro del departamento hacia la costa pacífica, pues el comportamiento de la precipitación sería bastante similar al que normalmente se presenta. Vemos que por aquí en esta parte central, justamente en estos municipios que Luis estaba mencionando ahora, se puede presentar un descenso. Aquí pues ya se ve un tono amarillo, diferente de este verde que está aquí presente. Aquí pues puede llover entre 100 y 150 milímetros, es decir, un poco más bajo de lo que normalmente llueve. Y esa es como tal la condición esperada para el mes de mayo. Ya pues digamos finalizando lo que sería la precipitación y pues terminando con el último mes de la predicción, tenemos que en junio lo que esperamos o lo que normalmente se observa es ya un descenso en los volúmenes de precipitación. Como podemos ver en gran parte del departamento, pues ya los volúmenes han disminuido. En esta parte que pues aquí estaba en este azul, volúmenes de entre 800 y 1000, aquí pues ya se observa en una escala más baja de entre 600 y 800 milímetros. Igualmente en esta parte pues los colores se han reducido y aquí pues en esta parte central del departamento es incluso un poco más evidente, ¿no? Como podemos ver ahora, aquí pues ya se habla de unos volúmenes de entre 50 y 100 milímetros en toda esta región central del departamento. Lo que se espera, digamos que lo que nos muestran los modelos de predicción es que hacia esta parte de la costa pacífica, pues puede presentarse una señal en la que se presenten descensos en los volúmenes de precipitación, principalmente en esta parte central de aquí donde se encuentra Guapi y Timbiquí, por aquí de pronto una parte del Tambo. Es posible que allí se presenten descensos de precipitación y puede incluso en esta parte como más intensa que los volúmenes desciendan entre un 20 y un 40%. Digamos que ahí la señal es un poco más intensa. Y en términos generales lo que se espera pues es que el resto del departamento pues presente unos volúmenes de precipitación similares a los que normalmente se presentan. Entonces, como podemos ver acá, estos volúmenes de precipitación, pues aún digamos con ese descenso, pues son digamos que son altos en toda esta parte de acá. Digamos que se podría reducir, pero pues manteniendo un poco como esa tendencia. Más bien digamos que esta parte por acá, donde llueven entre 400 y 600, podría darse entre 300 y 400. Es un poco leve, digamos, el cambio que se genera en los mapas, pero pues digamos que está presente, porque esa señal pues digamos que es lo que nos dice como tal, que se puede presentar un descenso en la precipitación. Adicionalmente,
En esta parte central, pues digamos que de acuerdo con los modelos, pues tendría un comportamiento similar, un comportamiento de bajas precipitaciones respecto a las que ocurren normalmente en abril y mayo. Como podemos ver, pues el mapa es bastante similar al que tenemos aquí climatológicamente. Y ya pues para finalizar, lo que tenemos aquí es la predicción de la temperatura mínima y máxima. En este caso, pues iniciamos con la temperatura mínima. Vemos que la temperatura mínima para el mes de abril podría presentarse con valores por debajo de los que normalmente se presentan, principalmente en toda esta parte, por aquí de Miranda, Padilla, Puerto Tejada, un poco más por aquí en Caloto, Corinto. Aquí pues digamos que podría presentarse una disminución en esos valores de precipitación, de temperatura, perdón, que en esta parte pues un poquito más clara, una disminución entre menos 0.5 y menos 1 grado Celsius, y en esta parte más al norte entre menos 1 grado Celsius y menos 1.5. Adicionalmente, pues tenemos que en esta parte central del departamento, en toda esta parte donde está en estos municipios, hay una señal de que la temperatura mínima podría presentarse unos grados por encima de lo normal. En realidad sería ser de 0.5 a 1 grado Celsius por encima de lo normal, y es una señal que se mantiene a lo largo del trimestre, ¿no? Como podemos ver, a lo largo del trimestre, esta sección pues podría presentar esos aumentos en esos valores de temperatura, incluso podría extenderse un poco durante los meses de mayo y de junio. Y asimismo, esa señal de esa disminución en los valores de temperatura, pues también se mantiene como tal, aunque con una menor intensidad durante el trimestre. En el resto del departamento, pues esperaría una condición normal de temperatura, la misma temperatura que normalmente se presenta durante esos meses. Por otra parte, pues aquí ya vemos lo que es la temperatura máxima. Vemos que para el mes de abril, pues la señal un poco más clara es que la temperatura máxima esté un poco por encima de lo normal en el municipio de Santa Rosa. Digamos, allí puede presentarse entre 0.5 y 1 grado Celsius por encima de los valores que normalmente se presentan en abril, y el resto del departamento pues tendría una condición de temperatura pues similar a la que normalmente tenemos. Adicionalmente, pues en mayo ocurre algo similar. Digamos que en términos generales se presenta una condición de temperatura bastante similar a la que normalmente ocurre, salvo estos tres pequeños puntos. Son tres señales un poco débiles, pero pues digamos que están presentes, de que aquí pues en este municipio de acá, de aquí, por aquí donde les mencionaba, aquí en esta parte de Corinto, bueno, aquí en esta parte del norte puede presentarse un aumento ligero de la temperatura máxima, y en estas otras dos partes pues un descenso ligero igualmente de la temperatura máxima. Y ya pues para finalizar, lo que tenemos aquí pues ya es la temperatura máxima para junio. Vemos que pues aquí ya la señal es un poco más marcada y es un poco más extendida, de que en esta parte de aquí del municipio de Guapi, por aquí en estos municipios que limitan al sur con el departamento de Nariño, pues puede presentarse disminución en los valores de temperatura máxima media del mes. En el resto del departamento, pues igualmente se espera una condición de temperatura normal. Eso pues básicamente sería todo lo que tenía para mostrarles. Agradecerles como siempre la atención, el espacio a nosotros, y recuerden que la información que he presentado aquí, pues digamos que inmersa en estos boletines también, que el IDEAM todo el tiempo está midiendo información que puede ser de interés para ustedes. En este caso, la información que aquí he presentado corresponde al boletín, o está presente en el boletín del fenómeno del niño y la niña, el boletín de avisos y alertas y el boletín mensual de predicción climática. Eso pues sería todo por el momento, y pues muchas gracias.